noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión en Rompiendo Fronteras, en la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente neonatal, infante y pediátrico. Como les comentaba hace unos minutos para las personas que acaban de ingresar a la sala, por favor revisen el chat de esta charla, van a encontrar un link, registrar por favor sus nombres completos, esto en pro de poder obtener el certificado de estas, pues para estas jornadas que se están realizando con Rompiendo Fronteras Perfusión. Ahora sí, el día de hoy nos acompaña Leila Ternera. Leila es perfusionista conocida por muchos de nosotros. Es perfusionista en la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología en la ciudad de Bogotá. Ella nos acompaña con el tema perfusión cerebral anterógrada y arresto en paciente pediátrico. Leila, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Eres súper bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación al grupo de Rompiendo Fronteras, a todos los que están conectados por su tiempo y obviamente pues para mí es un reto y un privilegio estar esta noche con este tema. Bueno, espero que también todos se encuentren muy bien y se estén cuidando mucho ante esta situación pues diferente que estamos viviendo. La perfusión cerebral anterógrada o arresto en paciente pediátrico en cirugía cardiovascular de congénitas, pues es un tema que puede ser muy simple o muy complejo, depende cómo uno lo quiera abordar. Las cardiopatías congénitas que afectan al arco aórtico proximal y medio, que requieren tratamiento quirúrgico, para su corrección puede requerir parada circulatoria total con hipotermia profunda o perfusión cerebral selectiva, anterógrada o regional, como digamos que es lo mismo y en diferentes, la literatura lo puede nombrar en estas tres formas o en diferentes formas. Estas técnicas son necesarias para proteger el cerebro, que es el órgano más frágil y afecta irreversiblemente ante la hipoxia. Para irnos centrando en nuestro tema, entonces, una disminución en la temperatura corporal conlleva la reducción de la actividad enzimática intracelular, la necesidad de aporte de oxígeno y, por lo tanto, una menor demanda de flujo sanguíneo. ¿Cómo lo vamos a enfocar? O sea, ¿qué podríamos ver? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, la parada circulatoria total o arresto es una hipotermia profunda, aparece en 1975 y va hasta finales del siglo pasado. Su utilidad se sustenta en el efecto protector que tiene para disminuir la demanda metabólica de los órganos, especialmente la del cerebro. Generalmente la temperatura a la que se debe llegar para poder hacer un arresto total es 18 grados o menos. Algunos autores dicen que menos de 20 grados de temperatura corporal. Nos da un tiempo límite de este arresto entre 30 y 40 minutos. Ya en el minuto 41, reporta la literatura, empiezan a haber cambios neurológicos que pueden después tener algunas alteraciones en la parte de desarrollo del niño. A mayor grado de hipotermia, la autorregulación del sistema nervioso central se altera e incluso se pierde. Recordamos hace unos días unas charlas hablaban del manejo de la hipotermia y hacían referencia a esto, o del manejo de la temperatura. Se ha asociado también a coagulopatía, aumento de la respuesta inflamatoria sistémica y aumento de la disfunción multiorgánica. La perfusión cerebral anterógrada aparece a finales de los años 90 como una alternativa al arresto total. Mantiene un flujo cerebral a través de uno de los troncos supraaórticos, manteniendo el resto del cuerpo en isquemia. La temperatura es variable porque los grupos quirúrgicos hacen su propio protocolo y la literatura presenta unos grupos que van entre los 22 y 28 grados centígrados para poder hacer la perfusión cerebral y otros grupos con una hipotermia más leve entre 28 y 32 grados. Se presume que tiene beneficios neurológicos, dispone de más tiempo seguro para la reparación. El tiempo puede ser entre los 50 y 70 minutos y los flujos son muy variados. Uno ve en la literatura en los grupos y los protocolos que van desde 20 a 80 mililitros kilo minuto. Quiero, antes de continuar con ese tema tan específico, recordar las funciones del cerebro. Como recordamos,
El neonato y el infante son, de todas maneras, son seres humanos inmaduros en todos sus órganos, así como es inmaduro el corazón, inmaduro todo el organismo, obviamente su cerebro también, y con el paso del tiempo es que se van desarrollando o adquiriendo funciones. Y hago acá la parte del polígono de Willis para recordar que es a través de esto que nos vamos a poder perfundir todo el cerebro desde una de las carótidas, que es la carótida derecha, usualmente la que se canula para poder hacer la perfusión cerebral anterógrada, ya lo vamos a ver. Quiero recordarles que el flujo sanguíneo cerebral representa del 12 al 15% del gasto cardíaco. Está regulado por un consumo metabólico y por la autorregulación. La tasa metabólica cerebral puede disminuir de 6 al 7% por cada grado de disminución en la temperatura. Muchas veces no, siempre el perfusionista puede ver indirectamente que durante el enfriamiento hay una disminución de esa tasa metabólica porque empieza a aumentar el MIRS y aumentan también los valores de la saturación venosa. El enfriamiento y el recalentamiento muy rápido se asocian a disfunción neurológica. El recalentamiento rápido se ha asociado a una demanda transitoria de oxígeno mayor que la oferta. Entonces, quiero que esa parte, como de fisiología, la tengamos presente para lo que venimos. Quiero recordar también en la parte del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso que se inicia lento y inicia desde la concepción y su madurez se alcanza aproximadamente hacia los 20 años. Los 3 primeros años son cruciales en el desarrollo. De hecho, el perímetro cefálico con que un niño nace es más o menos 34 centímetros y a los 3 años tiene 50 centímetros de perímetro cefálico, o sea, ha madurado de una forma importante y nunca más en el resto de su vida va a haber ese desarrollo tan acelerado porque pues un adulto puede llegar a tener un perímetro cefálico de 53, 54 centímetros. Entonces, es muy importante este tema en estos años porque es cuando más se desarrolla y cuando, como lo decía, es crucial. A los 3 años el niño camina, corre, salta, sube escaleras, puede patear una pelota, ya tiene una lateralización en las manos, ya hay una preferencia si es diestro o zurdo, y así ya funciones conscientes. No domina el lenguaje, pero sí ya tiene un desarrollo del habla. De los 3 a los 10 años hay un dominio del lenguaje, una evolución del pensamiento y una comprensión de su entorno, ocurre ya la socialización. Y entre los 10 y los 20 años es la revolución final que lleva a la madurez. En esta época la característica es que el cerebro empieza a desarrollar otras cosas como que en la parte de la adolescencia se despierta el hipotálamo, empieza a estimular la hipófisis, empieza todo el desarrollo también de sexual, empieza la maduración sexual, que se dice, algunos autores dicen que la maduración sexual y cerebral terminan al mismo tiempo, hacia los 20, 21 años de edad. La región que más cambia en esta época, que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, ya más adelante les contaré porque en los estudios se manifiesta, es la corteza prefrontal, que es el lugar donde se desarrolla la capacidad de toma de decisiones. La corteza frontal procesa la información que recibe el cerebro, la analiza y tiene la posibilidad de controlar los impulsos. Ya no son unos impulsos sin pensar, sino que uno dice, ya tiene 2 dedos de frente, entonces ya puede pensar y puede dar la respuesta correcta ante una situación. También hay que recordar que en esta etapa es donde se empiezan a manifestar algunas enfermedades mentales y algunas que han sido llegado a estimular como la psicosis, que es algo que vamos a ver más adelante, y aparece la esquizofrenia. Esta tabla que les traigo, estas tablas son para tener en cuenta cómo es el desarrollo cronológico de un niño, el desarrollo cronológico social, el desarrollo motor y el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque de pronto nuestros pacientes son muy pequeñitos por la patología a la que se está enfrentando, que es generalmente una interrupción del arco aórtico, una transposición de grandes vasos, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico,
y son cirugías que se llevan en los primeros días de vida, pero no vamos a saber bien si hubo una alteración o no, dada la cirugía y todo el engranaje y todas las comorbilidades o que traía el paciente o todos los efectos de esta perfusión. Y de pronto uno llega y dice, a los 3 meses el niño se tiene que sonreír, y resulta que el niño no se sonríe. Y de pronto nos dicen, mire, el niño se sienta a los 6 meses, y pasa que uno empieza a ver que el paciente son los 9, 10, 12 meses y no se sienta. Entonces es importante como recordar estas cosas que son muy, muy importantes. Pero también empiezan a aparecer las anormalidades en el desarrollo. Un paciente que tenga una patología tan severa del arco aórtico de la parte izquierda del corazón puede tener también otras comorbilidades, aunque podemos ver que los eventos cerebrovasculares convulsiones tampoco son tan frecuentes, sin embargo sí los hay, y hay anormalidades sutiles que son problemas de comportamiento y de atención, dificultades en el aprendizaje, y la integración de alto nivel hasta un 50% de los neonatos y niños llevados a cirugía cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el niño ya infante que ha sido operado de corazón, y entonces uno lo ven en la consulta y es el niño que uno no sabe si es que está mal criado, que porque pobrecito el niño es enfermito del corazón, o porque realmente tiene alteraciones del comportamiento. ¿Qué otras anormalidades podemos encontrar? Hay anormalidades multifactoriales, la inmadurez cerebral, malformaciones cerebrales preexistentes, factores genéticos, anormalidades cromosómicas, flujo anormal cerebral inútero, hipoxia o hipoperfusión cerebral preoperatoria, y se ha visto que la cirugía, o más que la cirugía, bueno, sí, la cirugía y la anestesia en niños antes de los 18 meses tienen una importante repercusión en la parte neurológica. Volvemos a retomar, entonces, las funciones, como les estaba comentando, tienen un proceso lento en su desarrollo, porque el desarrollo del cerebro es lento. Y de la parte de la perfusión. Hay una cosa, como estábamos hablando, puede haber alteraciones inútero. Entonces, acá tenemos un polígono de Willis normal, que generalmente el 40% de las personas lo tiene así. Y hay otras personas que pueden tener alguna alteración de estas, lo cual no implica que no puedan tener un desarrollo normal, porque se pueden suplir. Lo que no sabemos es estas alteraciones del polígono de Willis, qué tan relacionados están con los pacientes que tienen alteraciones en las cardiopatías, o sea, del corazón, cardiopatías congénitas. Entonces, si no las conocemos, podemos a veces, en el momento de la cirugía que estemos dando, de pronto nos damos cuenta que un hemisferio se satura mejor o tiene mejor NIS que el otro, o que hay cambios en eso y no sabemos por qué, y puede ser que haya una alteración en el polígono de Willis que no la conocemos, y es muy difícil conocerla porque tendríamos que hacernos todos una perfusión cerebral para saber si estábamos dentro de este grupo o en alguno de estos. Este artículo lo traigo, es reciente y me llamó mucho la atención porque hace referencia justo a lo que estábamos hablando. Puede haber alteraciones también de la oxigenación cerebral inútero. A pesar de que acá, como lo vemos aquí, este es la circulación fetal, todo depende de la placenta, pasa por el hígado, todo lo que conocemos pasa acá, una parte pasa a través del foramen oval, tenemos acá la salida hacia la arteria pulmonar, y por el foramen oval, esto se paró, pasamos al ventrículo, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la aorta. Ahora tenemos que recordar que pues obviamente necesitamos el ductus durante la circulación fetal, pero durante la circulación fetal, en un niño que tenga una transposición de grandes vasos, podemos ver cómo cambian los flujos y cómo cambia de pronto la saturación. Y lo mismo en una paciente con un corazón izquierdo hipoplásico. Acá, de hecho, la perfusión cerebral se hace retrógrada, en forma retrógrada, porque sale acá y los vasos del cuello están hacia atrás. Todo esto, el artículo también nos menciona cómo hay unas estrategias, unas categorías y unas estrategias de cómo tienen la mortalidad de acuerdo a los pacientes de acuerdo a su cardiopatía. Y vamos viendo acá
que va desde la categoría 1 con una 6A, 6B o una coartación, un falot que no tenga parche transanular, pero llegamos hasta la categoría 4, que es donde nos conciernen estos pacientes que son los YATEN o el switch arterial, la cirugía de interrupción del arco aórtico, el truncus y el Norwood y el Damus, que son todas las cirugías que estamos viendo acerca del corazón izquierdo o de las cirugías de aorta, ¿verdad? Tenemos acá la tabla 2 que nos habla de los riesgos que pueden haber en el neurodesarrollo con estos pacientes llevados a cirugía. Nos habla, y es un artículo que habla muy bien de los factores intrínsecos, los factores neonatales, los factores preoperatorios y los perioperatorios, que es lo que en este momento nos estamos centrando, que es entonces el arresto, la circulación, el bajo flujo, la perfusión cerebral anterógrada, el manejo del balance ácido básico, la temperatura, la pérdida de la regulación, problemas y injurias o daños por la reperfusión, embolismos y también algunos efectos anestésicos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a retomar ahora, después de esta parte de contextualización neurológica, retomamos nuestro tema. La perfusión cerebral anterógrada, habíamos dicho, es una estrategia para limitar o eliminar el arresto. La temperatura corporal la vamos a manejar entre los 22 y 32 grados. ¿Por qué un rango tan amplio? Porque hay grupos que lo manejan, como les decía, entre los 22 y 28 grados, y otros grupos los manejan entre 28 y 32 grados. Ambos grupos están reportados y tienen muy buenos, digamos, reportes al respecto, con validaciones de todas las consecuencias que han podido tener con la parte neurológica en sus niños. A esa temperatura se ajustan los torniquetes, ya vamos a ver una diapositiva, se desvía el flujo sanguíneo generalmente a través de la arteria innominada hacia las arterias subclavia derecha y carótida común derecha. El resto del cuerpo queda en paro circulatorio. Ahorita se está hablando de la perfusión dual, realmente no hay mucho, no encontré mucho de eso, no hay como un estudio grande que lo podamos revisar. Y algunas personas hablan de esto como para protección renal. Tenemos unos flujos entre los 20 y los 80. Esto también es muy amplio de acuerdo a los grupos. Hay grupos que se limitan de 20 a 40 y de ahí no se pasan. Hay otros que de 20 a 50 y hay otros que son mucho más amplios que van hasta el 80. Este es de los 80. Hay dos grupos franceses que les gusta mucho y que lo reportan y dicen que ese es el flujo ideal, pero pues están otros grupos que manejan menos volumen y también tienen los mismos resultados. Se ha dicho que en este tipo de rango de flujos se perfunde adecuadamente el cerebro y va a prevenir la parte de secuelas de la hiperperfusión. Se puede ajustar según los valores del NIR, este flujo, puedo darle un poco más o un poco menos, dependiendo de si requiero, ya vamos a ver por qué, si requiero un flujo mayor o menor. Y permite más tiempo y menos presión para la corrección quirúrgica. Algunos autores hablan de 10 minutos, otros hablan hasta de media hora adicional. ¿Qué pasa con el arresto circulatorio total? Toca enfriar al paciente a una temperatura corporal menor de 20 o 18 grados, se detiene el flujo de la bomba, se drena el paciente vía venosa, el circuito se mantiene, o es una recomendación de mantenerlo recirculando mientras se reinicia la circulación extracorpórea. Es una forma que es ideal desde la parte visual del cirujano, porque puede hacer toda la corrección en las cardiopatías complejas. Los periodos de tiempo, como les decía, son mayores de 40 minutos y se asocian con alteraciones desfavorables también. Algunos estudios lo reportan así. Hay grupos que lo siguen realizando. Hoy encontré justo un artículo que hablaba del doctor Cristian Pizarro, que sigue haciendo el arresto y tiene muy buenos resultados. Estos dibujos son del doctor Néstor Sandoval, los encontramos en su libro, me los autorizó mostrar. Entonces acá lo que hace es, a través de un Gore-Tex, colocarlo en el tronco de la innominada. Este Gore-Tex es de 3.5 o 4 milímetros y ahí cabe pues cualquier cánula me cabe ahí, pues usualmente se usa una 8 anillada. Acá vemos cómo se mantiene y ya pueden hacer toda la cirugía. Acá están
han jalados o cerrado los torniquetes de todos los vasos brachiocefálicos. Usualmente en la cirugía no se pone sino que se pone una pinza en C para que pueda desviarse el flujo hacia los vasos del cuello y poder hacer luego, nuevamente ya toda acá la cirugía. Este es otro de sus dibujos, pero acá ya quería mostrarles cómo es la canulación. Generalmente canulamos en doble cánula venosa. Aquí de la reparación. Este es un paciente que tuvimos hace un tiempo. Acá podemos ver perfectamente cómo se ve el Gore-Tex. Y revisando la literatura encontramos este artículo que fue hecho por un grupo del ISTIES, de la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos. Ellos querían revisar cuál era de las dos técnicas la más, pues, no sé, como más utilizada. Entonces, ellos lo hicieron, buscaron unos datos multicéntricos y hicieron 4.523 pacientes de 105 centros. Entonces, hicieron como una encuesta donde querían ver ellos y analizaban que definitivamente la perfusión cerebral anterógrada como un complemento del paro circulatorio total. Se hizo en los recién nacidos con cirugía del arco aórtico una base de datos entre el 2010 y el 2013. La estrategia se clasificó como paro circulatorio total con hipotermia profunda. Se le dio otra categoría a la perfusión a esta hipotermia profunda con perfusión cerebral anterógrada menor a 10 minutos y una mixta que llaman ellos, que es la perfusión cerebral anterógrada mayor a 10 minutos con paro circulatorio total. Como les decía, lo hicieron en 105 centros, la mediana de edad era de 7 días, se les dio al 43% perfusión cerebral anterógrada, paro circulatorio total al 32% y se hizo un grupo de 16% fue mixta. El 59% de los pacientes recibieron perfusión cerebral anterógrada. Lo que sí se vio fue una diferencia entre los pacientes con perfusión cerebral anterógrada sola versus el paro total, en donde los pacientes que fueron llevados a perfusión cerebral anterógrada tuvieron más tiempo, tuvieron 9 minutos más, versus los pacientes llevados a circulación, pues arresto o a paro circulatorio total. ¿Qué concluyen ellos entre todos estos centros? Pues que definitivamente la perfusión cerebral anterógrada es la estrategia más prevalente hoy en día, que el paro total circulatorio también es común y que definitivamente se requieren hacer más estudios porque los que hay no son concluyentes. Este artículo que viene, lo traje acá, es publicado en este año, lo publican una revista española en donde ellos toman pacientes con patología del arco aórtico que se operaron durante el primer año de vida y ellos lo hacen retrospectivamente y analizan los pacientes entre el 10 de agosto del 2004 y el 24 de mayo del 2016. Tenían unas características específicas: fisiología biventricular, edad gestacional mayor a 31 semanas, ausencia de cromosomopatía. La clasificación neurológica fue por el ranking score modificado, es una escala que utilizan los neuropediatras para determinar alteraciones básicamente motrices y del lenguaje, y en los niños mayores de 4 años se hicieron estudios de inteligencia, nivel de atención, maduración y aptitudes neurolingüísticas. El total fueron 81 pacientes con una media de 1.8 meses en el momento de la cirugía, con una hipotermia moderada mayor a 22 grados, donde tuvieron una perfusión cerebral selectiva de 32 milímetros por kilo-minuto en un tiempo de 31 minutos. La mortalidad fue del 14.8% y encontraron una disfunción neurológica del 35.9%. Había manifestaciones claras, el 17.2% de síntomas neurológicos previos, hipotonía, convulsiones, alteraciones motoras. Un 16% en la revisión encontraron que tenía una hipoxia prequirúrgica y había 0.6% de otras malformaciones de riesgo.
¿Qué encontraron después de hacer esta revisión? Que los factores de riesgo eran pacientes menores de 10 días, y vieron que los pacientes que se operaron entre el día 15 y el día 30 tenían mejor pronóstico a nivel neurológico, que flujos mayores a 35 milímetros por kilo minuto tenían más problemas, que la perfusión cerebral selectiva mayor a 40 minutos también generaban problemas neurológicos. La duración del enfriamiento menor a 15 minutos o mayor a 40 minutos también tienen o manifiestan algunos problemas neurológicos. El calentamiento muy prolongado, ellos hablan de mayor a 40 minutos, también es un factor de riesgo. La presencia de CIB. Y encontraron que el 35.2% de los pacientes mayores de 5 años tuvieron un déficit de atención. Hay otro, esto es más que un artículo, es como una guía, donde se habla de todas las estrategias de neuroprotección en pacientes pediátricos llevados a cirugía cardíaca. Entonces hacen preguntas y le dicen, bueno, ¿usted qué hace desde el punto de vista anestésico? ¿Usted qué hace desde el punto de vista prequirúrgico? ¿Qué hace desde el punto de vista de perfusión? Y dan unos resultados en donde definitivamente el hematocrito menor a 24% no es el adecuado. Manifiestan que la hipoglicemia moderada o severa por insulina muestra bajos resultados en el neurodesarrollo. Contrariamente, la glucosa mayor se asoció con retorno más temprano de los patrones de la electroencefalograma. El arresto mayor a 45 minutos, como lo habíamos visto, presenta resultados bajos en el neurodesarrollo a los 8 años. Este es un estudio que se hizo en el Boston, ellos hicieron un seguimiento hasta los 8 años, creo que es un estudio del 2003, pero muestra todo lo que estamos hablando, que va concluyendo, muestra lo mismo, las alteraciones que genera la hipoperfusión o la baja temperatura y la perfusión cerebral anterógrada. Para ellos no es concluyente ninguna de las dos. Sin embargo, pues la tendencia hoy en día es a usar la perfusión cerebral anterógrada. En la Fundación Cardioinfantil en el año 2015 se publicó una revisión que se hizo del 2003 al 2005, perdón, del 2005 al 2008 fue en forma retrospectiva y desde el 2008 hasta el 2015 fue prospectiva. Lo hizo la doctora Sonia Morales con el doctor Néstor Sandoval y con el doctor Ismael Rincón, cada uno en su área, y nos mostraban estos pacientes. Se evaluaron 59 pacientes que tuvimos. Acá están las características de estos pacientes, entre neonatos, neonatos decimos antes de los 30 días de nacido, de un mes a un año, de un año masculinos. Las cardiopatías de corazón izquierdo son más prevalentes en los niños que en las niñas. Si había algún prematuro, el hecho de que sea prematuro pues tiene muchos más problemas neurológicos o riesgo de problemas neurológicos, los hematocritos, la saturación, el peso y la fracción. Tenemos los procedimientos, acá les muestro la interrupción del arco aórtico, el tuncus, el Norwood, con el Damus, coartación de aorta con CIB, reconstrucción del arco aórtico, switch, conexión pulmonar anómala total, con coartación de aorta, ventano aorto pulmonar, tromboendarterectomía pulmonar, para un total de 59 pacientes. Y estas son las características perioperatorias, donde las complicaciones neurológicas que se presentaron en ese grupo de 59 pacientes fueron 3 pacientes convulsionaron, 2 tuvieron eventos cerebrovasculares y 4 tuvieron delirio. El Boston Children hoy en día, que es nuestro referente, o el de creo que el de la mayoría de las personas o de los grupos, hoy en día, agosto del 2020, ellos manejan de la siguiente manera sus pacientes. A todos les hacen perfusión cerebral selectiva. Manejan una temperatura entre los 22 y los 28 grados. El flujo que le dan en esta perfusión selectiva es de 30 mililitros kilo minuto. Ellos vieron que flujos de 50 o mayores y temperaturas más altas generaban unos niveles más altos de lactato, entonces así les tocaba hacer balance cero. Sin embargo, dicen que si ante la situación de un paciente o una situación específica de un paciente específico tienen que aumentar el flujo y aumenta el lactato, entonces ellos hacen un balance cero con
solución, pues el multielectrolítica o solución, el Plasma Light. Ellos manejan el pH-Stat y el alpha-Stat como alternativa de manejo de gases durante el enfriamiento y el calentamiento, pero lo hacen en forma alternada. Quiere decir que ellos manejan la estrategia de alpha-Stat hasta los 30 grados enfriando, cuando pasan los 30 grados hasta cuando vayan a llegar, sea 28, 26 o 22 grados, manejan la estrategia pH-Stat y la siguen manejando hasta cuando empieza el recalentamiento y llegan nuevamente a 30 grados. A partir de 30 grados vuelven a pasar a la estrategia alpha-Stat. Están haciendo como un estudio comparativo, seguramente saldrá publicado, no sé, no muy tarde, la verdad no sé cuándo lo va a hacer, pero es interesante y ya han visto en sus pacientes algunos cambios a nivel neurológico. La temperatura de recalentamiento, ellos tampoco lo permiten más allá de si el paciente fue con una temperatura corporal cerca a los 22 grados. ¿Qué hacemos en la Fundación Cardioinfantil? Las cardiopatías congénitas que afectan el arco aórtico proximal y medio, como les decía, requieren un tratamiento quirúrgico en la parada circulatoria total con hipotermia profunda, pues generalmente la vemos en interrupción del arco aórtico o en la transfusión de grandes vasos. ¿Qué hace la parte de anestesia? Tenemos un monitoreo invasivo, ellos colocan NIR cerebral bilateral y somático. ¿Por qué? Porque podemos entrar en la perfusión y poder ver que los dos hemisferios están bien con el NIR, pero en el momento de hacer la perfusión cerebral anterior, cuando empezamos, ya tenemos la temperatura a la que el cirujano dijo que debíamos bajar, y le empezamos a dar todo el flujo, podemos ver que de pronto un hemisferio o un lado empieza a bajarse, cuando ya hay un cambio de más del 10%, pues ellos ya dicen, algo pasó, puede ser, o reacomodan la cabeza, puede ser, o enfrían más, o damos más flujo tratando de subsanar eso, y lo que pueden ellos pensar, si todo esto se hizo y no mejoró, es que puede haber una alteración del polígono de Willis, como le decíamos al principio. Ellos también ponen un NIR somático, porque cuando ya se pone la perfusión cerebral, acuérdense que queda el resto del cuerpo sin perfusión, entonces ellos van viendo qué tanto van bajando. Muchas veces no baja mucho, entonces se piensa obviamente que hay una circulación colateral. Hacen una inducción inhalatoria, el electrocardiograma, pulsoximetría, capnografía, análisis de gases inspirados y expirados, todos sus medicamentos. ¿Qué hace la parte de cirugía y de perfusión? Pues nosotros tenemos nuestro equipo y circuito extracorpóreo de diseño propio de la fundación. La canulación se hace a través de un injerto de Gore-Tex, como les decía, 3.5 o 4. Nosotros manejamos temperaturas, una hipotermia leve entre 28 y 32 grados, más hacia los 30, 32 grados. El gradiente lo manejamos de temperatura venosa y la temperatura del agua que no sea mayor a 10 grados centígrados. Hacemos monitoría de gases en línea siempre, tanto arteriales como venosos. Usamos la ultrafiltración, la convencional, la modificada, y si tenemos tiempo, tratamos de hacerle ultrafiltración previa. Usamos cardioplegia del nido, usamos metilprednisolona en todos los niños. Nosotros desde el 2005 solamente hacemos perfusión cerebral anterograda, damos un flujo entre los 30 y 50 mililitros kilo minuto. Como les decía, llevamos a una temperatura entre los 28 y 32 grados centígrados, usamos las estrategias pH-Stat y alpha-Stat. Nuestro tiempo promedio de perfusión cerebral anterograda es de 34 minutos. Todos los pacientes de estas patologías o que llevamos a esta terapia son valorados por medicina física y rehabilitación pre y postquirúrgicamente para ver si hay algunas alteraciones que puedan ser visibles, alteraciones neurológicas que puedan ser visibles, perdón. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que no se podrían ver porque, como yo les decía, con el paso del tiempo es que se empieza a anunciar, el niño tenía que sentarse, el niño tenía que caminar, el niño tenía que hablar, el niño tenía que pensar mejor, y no se está haciendo, pero de pronto hay algunos cambios neurológicos que son visibles tan pequeñitos. Tendríamos que tener una resonancia magnética, una imagen previa y una post cirugía para ver si hubo alguna alteración a nivel cerebral que haya sido alterada por el hipoflujo o por la hipotermia del paciente. En la Fundación Cardioinfantil, pues nuestros datos son procedimientos seguros, se emplean todos los métodos disponibles de monitoreo cerebral, el trabajo pues es en equipo y los resultados son similares a los que hay en la literatura. Existen muchos
artículos en la literatura que nos dicen, van desde del neurodesarrollo, que podemos estar, que podemos dar, pero todos concluyen lo mismo, todos van a que, de todas maneras, se cree que la perfusión cerebral anterógrada es mejor que el arresto total, pero se dice que disminuye la lesión neurológica, pero no sabemos con exactitud el tiempo seguro que nos da esta perfusión cerebral selectiva. Investigaciones recientes entre las dos técnicas tienen resultados similares y las técnicas utilizadas en circulación extracorpórea, como el hematocrito, la estrategia de oxigenación, gasometría, manejo de la hipotermia, flujos, etcétera, además de las variaciones quirúrgicas, nivel socioeconómico del paciente y de sus padres pueden afectar los resultados. ¿Qué otras conclusiones? Si hay alguna alteración en el neurodesarrollo, no será evidente hasta que llegue el momento en que debe aparecer la función esperada. No hay estudios a largo plazo que nos permita evaluar el desarrollo neurológico y la calidad de vida de estos niños, aunque la mayoría de los niños consiguen un buen resultado psicosocial. Estudios en adultos con cardiopatías congénitas sugieren que el incremento en trastornos depresivos, síntomas obsesivo-compulsivos y psicosis. Hay un tema de discusión. Las complicaciones en el neurodesarrollo siguen siendo un tema a consideración en la cirugía cardíaca congénita con arresto circulatorio o perfusión cerebral anterógrada. En los últimos años, la perfusión cerebral anterógrada ha dado resultados alentadores. Sin embargo, hacen más falta estudios de seguimiento a largo plazo para ver el desarrollo de estos niños. Los quiero dejar con esta frase que me llama mucho la atención. Nosotros podemos cambiar el mundo y hacerlo mejor. Está en tus manos marcar la diferencia. Muchas gracias. Leila, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, la experiencia que tienen ustedes en la fundación. Muchas gracias, una charla muy bonita, muy buena. Antes de dar paso a la sesión de preguntas que están escritas en el chat o que ustedes pueden realizar a través del micrófono, hay dos cositas que les quiero decir. La primera, que ya algunos de ustedes escucharon, recordárselas, informarles a las personas que ingresaron a la plataforma durante el transcurso de la charla, por favor, ingresen al chat, ingresen al link que está en el chat y registren sus datos. Recomendación, por favor, su nombre completo para poder, digamos, llevar a cabo un registro exacto de las personas que se unen a estas sesiones y poder probablemente generar un certificado. Eso es lo primero. Lo segundo, queremos contarles que, pues, dando continuidad al tema de educación, Rompiendo Fronteras ha hablado con la doctora María del Carmen Gutiérrez. Ella actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y ella estará con nosotros el día jueves a las 7 de la noche. Esto a través del canal de YouTube de Rompiendo Fronteras. Por supuesto, están cordialmente invitados a unirse, que nos acompañen. Y pues, como siempre, en 8 días nos veremos con un siguiente tema que será anticoagulación en paciente pediátrico. Leila, muchas gracias, excelente presentación. Vamos a revisar nuestro chat. Aquí hay unas preguntas. Voy a leer la primera de ellas que está en el chat. La hace Arlenis Ramírez Alcover. Ella pregunta: ¿qué tipo de cánulas usan en protección cerebral por carótida? ¿Cuál vía es más usada y segura en su opinión? ¿Y qué recomienda para el cálculo de esos flujos que son muy bajos? Bueno, primero, nosotros usamos cánulas anilladas, que son de Medtronic. Esas son las que usamos usualmente. La vía definitivamente es canulación a nivel del tronco brachiocefálico con un Gore-Tex. En ese Gore-Tex pues nos caben varias, digamos, las cánulas, la 8, que es la que nosotros más usamos, nos queda muy bien. Y hay una ventaja al usar el Gore-Tex, y es que si se pusiera la cánula directamente, podría haber un problema de pronto que quede muy metida o que sí, que quede contra el vaso, contra la pared del vaso y no podamos dar una buena perfusión
cerebral selectiva. Hay que recordar que antes de dar la perfusión cerebral selectiva, antes de que empecemos eso, o sea, iniciando la circulación extracorpórea, nosotros estamos dando flujos totales a través de esa cánula, ¿no? Entonces, esto nos facilita eso. ¿Cómo hacemos el cálculo? No hacemos un cálculo por peso ni por tamaño del paciente, sencillamente nos vamos y nos limitamos, nuestro protocolo, como les decía, va entre 30 y 50 milímetros kilo minuto. Y pues lo vamos regulando de acuerdo a la situación, si el paciente de pronto, si hay mucho retorno y el cirujano no le incomoda, o si de pronto el NIRS hay alteraciones, o si de pronto estamos tan fríos que podemos bajar un poco el flujo para mejorar, pues de acuerdo. Eso va haciendo como las modificaciones se van dando de acuerdo a la situación específica de cada paciente. Muchas gracias, Leila. Tenemos otra pregunta de Jorge Andrade. Muchas gracias. ¿Qué protección cerebral farmacológica usas en perfusión? Nosotros, básicamente, cuando bajamos temperatura, pues realmente así como que usamos en niños, es el solomedrol. Realmente como no es necesariamente cerebral, es de todo, pero realmente en niños no hay, a veces pues los anestesiólogos son los que manejan ese tipo de medicamentos, pero no hay grandes cosas, como fentanil y cosas así para mantenerlos muy bien sedados, muy bien relajados, hacer una protección cerebral en donde el cerebro esté lo más reposado, más tranquilo posible. Con niños tan pequeñitos pues no podemos tener sino el NIRS, el BIS pues es para niños mucho más grandes, después de los 8 o 10 años, pero básicamente es eso lo que hacemos. Nosotros no tenemos como un medicamento que vayamos a poner, nosotros no usamos ningún medicamento específico para protección cerebral. Gracias. Lilia Félix pregunta, ¿qué hematocrito manejan para llegar a la perfusión cerebral anterógrada? Bueno, en la fundación tratamos que esté cerca de 28 grados, 28% o 30% de hematocrito durante estos, porque lo hacemos realmente a temperaturas calientes, pues no tan frías, 28, 30 grados creo que es el promedio nuestro para la perfusión cerebral anterógrada. Entonces queremos tener unos hematocritos cerca al 30%. Bien. Juan Ramón Viveros Mendoza pregunta, ¿cuánto tiempo dejan examinando al paciente en el arresto circulatorio? Uy, yo no me acuerdo, la verdad hace tanto tiempo que no hacemos un niño en arresto total que no me acuerdo, no sabría responder en este momento si se demora 5, 10, 15, la verdad no sé, no recuerdo eso porque realmente hace, lo que les decía, desde el 2005, o sea, hace 15 años no estamos haciendo arresto total en los niños, entonces creería que no es mucho tiempo, ¿no? Toca esperar a que llegue más o menos toda la bulimia, o que ya el cirujano no tenga retorno. Y lo que sí hacíamos era dejar casi que la línea venosa totalmente abierta, esperar a que haya de pronto aire, o sea, ya no haya más drenaje venoso a través de las cánulas, pero el tiempo no lo sabría ya, la verdad no sé. Vale, Leila. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si quiere puede activar su micrófono. Parece que no hay más preguntas. Mientras bueno, les vamos contando, perdóname Leila, parece que hay gente que tiene inconvenientes para registrarse en el link, hay quien lo ha logrado. El link, una vez ingresas abajo te da, digamos, una serie de opciones, hay plataformas por las que puedes acceder a registrar los datos, bien sea Facebook, bien sea alguna cuenta en Google o Gmail. Sin embargo, lo vamos a revisar para quienes no pudieron realizar el registro. Bueno, vamos a revisar. Por demás tienes, mira, aquí hay otra pregunta de Jimena Das. Dice, excelente presentación, Leila, para realizar el pH Stat, ¿adicionan CO2 al circuito? No, lo podríamos hacer y ya llegaron los aparatos para hacerlo. Realmente lo que nosotros hacemos es una retención de CO2. Ah, bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Por demás, tienes muchas felicitaciones. Leila, muchísimas gracias. Una excelente charla. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los que me acompañaron, pues mil gracias por su tiempo y por su atención.